Amados hermanos, bienvenidos a todos ustedes a este segundo culto para escuchar unánimes la palabra de Dios y qué Dios nos va a decir en la doctrina. Una doctrina sobre la conciencia y la libertad cristiana. Les invito a todos a inclinar sus rostros para orar, hermanos. Padre bendito, gracias te damos primeramente por todas las cosas que usted nos enseña, por su palabra, por su providencia, que nos muestra lo que hay en nuestro corazón y lo que aún falta, mi Señor, para acercarnos siempre a usted en arrepentimiento y sinceridad. Gracias por este día. Gracias por la predicación en la mañana. Gracias por hablar a nuestro corazón idólatra, porque eso es el corazón del hombre, como dijo Juan Calvino, es una máquina de ídolos. Por lo cual, Señor bendito, venimos a ti humillados, que perdones nuestros pecados y nos des del Evangelio de su Hijo Jesucristo, que alumbre nuestras mentes siempre para andar en santidad y vida. Bendiga a todos mis hermanos aquí presentes, que usted haga alumbrar la luz de Cristo en sus corazones por medio de la explicación de su palabra. También aquellos que no están presentes, Señor, que usted avive sus corazones para que ellos vean la importancia de la doctrina, que es fundamental en la vida de cada persona, para que sepan defender la fe, para no ser engañados por filosofías huecas y sutilezas de hombres que pervierten la verdad con la mentira, como en aquellos tiempos habían falsos maestros, también en estos tiempos hay falsos maestros, hombres que son amadores de sí mismos, amadores del dinero. Y lo único que les interesa a ellos es hacer de la fe de los creyentes una mercadería para sus vientres. Padre Santo, esa es la importancia que usted nos da en la tarde en aprender de la sana doctrina, en aprender la verdad en ellas, como usted manda a Pedro, también a Pablo y a Timoteo, tener entendimiento de su palabra para no ser engañados y tener defensa para la fe. Señor bendito, te pido también por la nación de Venezuela. Como sabemos, el día jueves hubo un fuerte terremoto donde muchos perdieron la vida y aún muchos están siendo rescatados por ayudas de diferentes países. Niños, mujeres, hombres están siendo rescatados, pero muchos también han muerto. Señor, bendiga a este país, que como sabemos siempre ha estado de mal en peor. Los ministros que han estado en el poder no han sido buenos ministros, no han sido buenos gobernantes, por el cual ha habido un declive fatal para Venezuela. Señor, tenga compasión de esta nación y que la luz del Evangelio brille en la mente y los corazones de cada uno de ellos, para que sí se arrepientan de sus pecados, porque maldición hay en ella. Apiádate de ellos, Señor, y bendiga a todas las familias de la tierra, a los creyentes, a los que usted ha llamado para vida eterna. Señor bendito, perdone nuestros pecados, y en el nombre glorioso y bendito de su Hijo Jesucristo oramos por todo. Amén. Queridos hermanos, esta noche la Confesión de Fe de Westminster nos va a hablar de la libertad cristiana
y de la conciencia. Pero antes de todo, hermanos, quiero haceros una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que primero viene a su mente cuando escucha la palabra libertad? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando escucha libertad? Hermana Jennifer, ¿qué es lo que primero viene a su mente cuando escucha la palabra libertad? ¿Ya? Hacer las cosas que usted desea. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Usted, Diego, sí, libertad. Ser libre. Exacto. Muy bien. La palabra libertad tiene muchos significados, hermanos. Muchos significados. Como dice nuestra hermana Jennifer, ser libre de culpas. Y esto tiene doble, una parte general y la parte cristiana. Pero podemos decir, estoy libre de deudas. Por decir, una persona que está endeudada ya no se siente en libertad. Se siente que está prisionera en sus deudas de salir de ellas. Podemos decir también que estoy libre para ayudar a una persona que necesite de mi ayuda. Me siento disponible, libre para ayudar. O un hombre que lleva 25 años en la cárcel y le es dada la noticia de que será libre, de que él va a ser puesto en libertad. Entonces, podemos decir muchas cosas de libertad. Libre de deudas, libre de ayudar a cualquier persona, libre de estar en prisión, sentirme totalmente en libertad. Entonces podemos decir, eso es libertad, en la parte general, en la parte como ve el mundo la libertad. Entonces, hermanos, ser libre es ser libre de esclavitud, de no ser esclavo de mí mismo ni de otra persona que me siento como un prisionero. Eso, hermanos. Hermanos, pero la libertad que quiero hablarles esta noche, según la confesión de fe, no se refiere a la libertad que podemos experimentar y ver con nuestros ojos, sino la libertad que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. La libertad que solo Cristo puede dar al hombre que se encuentra sumergido en la maldición del pecado y de la muerte. De esa libertad yo quiero hablarles en esta noche, de la libertad que Cristo da a los suyos, a sus elegidos, a sus amados, a los que ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. De esa libertad quiero centrarme en esta noche. Y les invito, mis hermanos, a buscar en la página 26, capítulo 20, la Confesión de Fe de Westminster. Y solamente quiero leer un solo párrafo, hermanos. Un solo párrafo. Y la semana que viene vamos a leer párrafo 3, 4 y 5. 3 párrafos que van conectados en una cadena de la conciencia. Por lo cual, en esta noche quiero hablarles sobre la libertad cristiana. La confesión de fe nos dice, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes que están bajo la autoridad del Evangelio consiste en verse libres de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la maldición de la ley moral, y en ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones
del aguijón de la muerte y de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. E igualmente consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia no por temor servil, sino con un amor filial y con una mente sometida. Hasta aquí, hermanos. Vamos a estudiar. Entonces, hermanos, yo traigo 3 puntos esta noche para ustedes. Si ustedes tienen lápiz, pueden escribir para que lleven un orden acerca de la libertad cristiana que daré en este estudio. Primeramente, hermanos, vamos a ver para quiénes Cristo ha comprado esta libertad. Primer punto. ¿Para quiénes Cristo ha comprado esta libertad? Segundo, ¿con qué fin recibimos esta libertad? Y tercero, ¿cuál debe ser el fin de mi libertad? Y un pequeño punto, y mi conciencia. ¿Cuál debe ser el fin? Entonces, primeramente, hermanos, ¿para quiénes Cristo ha comprado esta libertad? ¿Para quiénes? Bien, hermanos, viendo la historia de la iglesia y del tiempo contemporáneo en que estamos ahora, he visto, y muchos de los que están aquí en Creta hemos estudiado que hay muchas religiones y sectas que dicen que Cristo ha comprado esta libertad para todas las personas. Es una forma general. Este pensamiento es el pensamiento de los arminianos. Como sabemos, ellos afirman y dicen que Cristo ha muerto no por un grupo de personas, sino por todo el mundo, por toda persona. Entonces, el pensamiento de estas personas y también de otros grupos dicen que Cristo ha muerto por todas las personas. Él ha librado y ha comprado con su libertad a muchas personas. Pero hermanos, aquí hay un pero la confesión y la escritura como autoridad, es decir, la Santa Biblia que nosotros tenemos como la base suprema de nuestra fe y doctrina, las escrituras nos dice que Cristo ha comprado esta libertad solamente para los creyentes, para los elegidos, para los que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo que han de creer por la palabra del Evangelio de Cristo. Para todos ellos es esta libertad que Él ha comprado. Es decir, los creyentes que están bajo la autoridad del Evangelio. Eso nos dice la primera línea, la confesión, párrafo 1. Los que están bajo la autoridad del Evangelio. Y cuando dice la confesión, cuando dice bajo la autoridad del Evangelio, significa a creyentes verdaderos, que aman y guardan la palabra en sus mentes y corazones. Y ellos son guiados por el Espíritu Santo a amar y vivir el Evangelio de las buenas nuevas del reino de Dios. Para eso, mis hermanos, son comprados los elegidos, para vivir en la palabra de Dios, los que aman la verdad, los que la guardan y la practican. Ese es el Evangelio que está puesto como autoridad a los creyentes verdaderos. Esa es la autoridad. Por decir, ¿por qué autoridad? Porque el Evangelio primeramente es la verdad de Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y el que sigue esta verdad, es decir, sigue la verdad y la autoridad de Cristo, porque el Evangelio es la suma autoridad por el cual la persona que cree es guiada por el Espíritu a hacer la voluntad del Padre y no la voluntad en sí mismo. Entonces,
Cristo ha comprado esta libertad para los creyentes que están bajo la autoridad del Evangelio. La pregunta es, hermanos, la pregunta es, ¿cómo Cristo ha comprado esta libertad? ¿Cómo? ¿Cómo la ha comprado para sus creyentes, para sus hijos? ¿Cómo la ha comprado? Bien, Cristo ha comprado esta libertad, primeramente, hermanos, con su sangre, con su vida, con su sangre preciosa, como nos dice 1 Corintios 6:20. Busquemos 1 Corintios, un verso que citó el hermano Ernesto en la mañana. 1 Corintios 6:20. Bien, 1 Corintios 6:20 dice el apóstol Pablo, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y ese precio de qué está hablando Pablo aquí? El precio de su sangre, el precio de su vida. De eso está hablando el apóstol en este versículo aquí. Es decir, porque habéis sido comprados por el precio de su sangre, de la sangre de Cristo, de la sangre que a él le costó toda su vida. ¿Para quiénes? Para pecadores, para pobres y merecedores de la gracia de Dios. Para ellos Cristo ha comprado esta libertad. Es decir, para todo aquel que cree en Cristo, el que está aquí presente, de todo corazón. Y eso significa el precio de su sangre, que Cristo pagó en la cruz del Calvario por los elegidos, para los que van a creer en Él y han sido liberados de la condena de muerte. Cristo dijo una palabra muy esencial a los fariseos, y no solamente a los fariseos, sino a todas las personas que estaban alrededor de Él. Cristo dijo una palabra esencial también para esta generación, y Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad significa conocer la vida. Conocer la verdad significa que estoy entrando en la verdad, la suma verdad del Evangelio de mi Señor Jesucristo. Y la verdad os hará libres. Ahora, mi querido hermano y hermana, ¿quieres saber de qué Cristo te hará libre? ¿De qué? ¿O de qué nos hace libre Cristo? ¿Qué cosa es lo que Cristo dice? La verdad os hará libres. Y que hemos sido comprados por sangre para tener libertad. ¿Qué es esa libertad? ¿De qué nos hará libre? Bien, ¿quieres saber cómo Cristo te dará libertad? ¿Quieres saber, hermano? Cristo te dará libertad primeramente si crees verdaderamente en Él. Esa es la primera parte, mis hermanos, reconocer nuestros pecados y en recibir esa libertad, si creemos verdaderamente en Él. ¿Quieres saber cómo puedes pasar de muerte a vida? ¿Quieres saberlo, hermano, hermana? ¿Quieres saber cómo puedes ser liberado de la prisión del pecado y del aguijón de la muerte? ¿Quieres saber cómo tu vida moribunda, hoy, tu vida despreciable, puede tener un cambio para salvación? ¿Quieres saberlo, hermano? ¿Cómo todas estas cosas pueden tener un giro en nuestra vida, en la libertad de Cristo, en ser libres, en creer en su verdad? ¿Quieres saberlo? Bien, este es nuestro segundo punto. Segundo punto es, ¿con qué fin recibimos esta libertad? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin de esta libertad? Hermanos, cuando Dios creó al hombre y a la mujer,
Los creó para ser libres. Ese es el propósito de Dios. Ese fue el propósito. Crear a Adán y a Eva, ¿para qué? Para que fructificaran y llenaran la tierra y sean libres. Es decir, libres bajo la voluntad de Dios. No libres en sí mismo, sino libres en la voluntad de Dios. Es decir, sometidos a la ley de Dios, al pacto de obras, que en ese tiempo era. Ese era el propósito de Dios. Esa era la voluntad de Dios para con el hombre en su creación. En gozar de Dios y gozar de la creación que Dios había creado para ellos. Pero Génesis 3, hermanos, cuando nosotros leemos las Escrituras de inicio, vemos lo maravilloso en el capítulo 1 y lo maravilloso en el capítulo 2, en que vemos el orden de la creación y vemos cómo Dios manda al hombre en cuidar el jardín y prohíbe de no comer de un solo árbol y más comer de todos los árboles. Vemos algo hermoso allí en la creación de Dios. Pero, partiendo del capítulo 3 de Génesis, nosotros nos encontramos con el capítulo más oscuro de las Escrituras, el capítulo más terrorífico, en sí llamarlo, que vemos que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Y todo su ser y voluntad quedaron esclavos al dominio del pecado. Eso fue lo que pasó. Es decir, el hombre tenía una voluntad. Era la voluntad para con Dios. Pero la voluntad, cuando el hombre desobedece a Dios, cayó, mejor dicho, en desgracia. Esa voluntad ya no la tiene ahora. Ahora el hombre tiene una voluntad sometida al pecado. Eso es lo que nosotros vemos en cada hombre y en cada niño que nace. Tiene una voluntad sometida ¿a qué? Al pecado, al egoísmo. Y el fin es la muerte. Esa es la voluntad que todo hombre nace. Una voluntad sometida a la maldición del pecado. Es decir, hermanos, podemos ver a un hombre totalmente en libertad. Un ejemplo, podemos ver totalmente a un hombre en libertad. Podemos ver a un hombre que no debe nada, no tiene problemas con las autoridades, pero en su ser, en su voluntad caída, hermanos, ese hombre es un esclavo del pecado. De ser hecho hijo de Dios ha pasado a ser hijo de Satanás. Esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad en cómo nuestros padres pasaron de ser hijos de Dios a hijos del diablo. Porque su voluntad ya no era para con Dios, ya no era a imagen de Dios, sino a imagen del hombre. Y eso también hemos sido nosotros también, hermanos. Nuestra voluntad caída por el pecado. Y en su ser, en el ser del hombre, es estar en contra de las leyes de Dios. En su ser, el hombre aborrece a Dios. El hombre no ama lo bueno, sino lo malo. Como nosotros hemos estudiado en el curso de membresía, en el libro del peregrino. Allí está el juez que ama lo malo. Eso es el todo del hombre. Ama lo malo y no lo bueno. Y eso lo podemos nosotros concluir cuando invitamos a alguien a la iglesia o a hacer algo bueno. Siempre va a haber un rechazo en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ama lo malo. Y ese es el fin de toda la humanidad, hermanos. Toda la humanidad está bajo el dominio del pecado y de las manos de Satanás. Eso es la realidad. El hombre es un ser condenado a muerte. Aquella libertad que tuvo se convirtió en esclavitud. El hombre es un esclavo de Satanás. Esclavitud que usted y yo teníamos. Y
usted y yo hemos experimentado también esa esclavitud. Si hemos pasado de muerte a vida, hemos experimentado esa esclavitud en cómo nuestra voluntad estaba ligada a hacer toda cosa y toda obra mala, que ante nuestros ojos nos parecía bien. Hemos estado en esa esclavitud. ¿Y qué hemos experimentado nosotros? Hemos experimentado celos, odio, envidia, deseos de la carne, idolatría, adulterio, fornicación. Es decir, nosotros hemos experimentado muchas cosas horribles. Y aún en los hijos de Dios, aún están estas cosas, pero ya no se apodera de ellas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en los corazones de los creyentes. Pero en aquellos que no son convertidos, todavía vive netamente todas estas cosas que he hablado. ¿Por qué? Porque todas estas cosas provienen de la carne y son enemistad contra Dios, y no proviene de Dios, sino del mundo y de la naturaleza pecadora del hombre. Así que, amigos que hoy están presentes aquí, ¿no ha habido esto en vuestras vidas? ¿No ha habido esto? Estoy seguro que sí. Y ciertamente que sí. Ha habido esto en vuestras vidas. Pero saben, hermanos, a pesar de que esto ha habido en vuestras vidas, como he dicho, no se apodera el pecado de los verdaderos hijos de Dios, sino que es una lucha del Hijo de Dios combatir con todas estas cosas. Pero el fin, hermanos, el fin que nosotros hemos experimentado es la libertad de todas estas cosas. La libertad que primeramente, para ser libres de la culpa del pecado, y el fin que recibimos esta libertad es, primeramente, hermanos, es para ser libres de la culpa del pecado. El hombre es culpable de transgresión y por ningún modo puede ser justificado ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda la muerte del pecador. Y como está escrito en las Escrituras, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que demanda Dios. Cada pecador, su demanda es la muerte. Eso, mis hermanos. Así que, hermanos, los verdaderos hijos de Dios, los creyentes, somos libres de la culpa del pecado, pero también somos libres de la ira condenatoria de Dios. ¿Quién podrá estar en pie ante la enfurecida ira de Dios? ¿Quién? ¿Quién podrá estar en pie ante Dios? Nadie. La ira de Dios es lo más terrible que puede haber en la vida del hombre. El hombre teme hacia la ira de otro hombre. Es decir, cuando hay un hombre muy fuerte, otro hombre débil teme. Y este hombre que teme, cuanto más grave es estar ante la ira de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque la ira de Dios es terrorífica. Es una ira que consume a los hombres en el infierno. Eso es la ira de Dios. La ira que consume en el infierno. Pero ¿sabe qué es lo glorioso de todo esto, hermanos? Es que los verdaderos hijos de Dios somos librados de la ira condenatoria de Dios. Y esto es una gracia que viene de parte de Dios, hermanos, en ser librados de esta ira condenatoria. Y tercero, somos librados de la maldición de la ley moral. Hermanos, ¿quién podrá cumplir la ley de Dios? ¿Quién? Hemos visto muchas veces en los estudios, en las predicaciones, que nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie. ¿Quién podrá andar moralmente bien ante la presencia de Dios? Nadie. Nadie. La ley, hermanos, la ley era nuestra maldición.
Eso era la ley para nosotros, nuestra maldición por el hecho de que no podríamos cumplirla. Y cuando algo no puede cumplir el hombre, ¿qué se hace eso al hombre? Se hace una maldición. Eso, hermanos, se hace una maldición el hecho de no poder cumplir algo y siempre nosotros estar incumpliendo y faltando ante lo que Dios demanda. Es decir, Dios demanda el perfecto cumplimiento de su ley, pero ¿qué hombre cumplirá la ley de Dios? ¿Qué hombre? Nadie, nadie. Pero hermanos, ahora somos redimidos al cumplir la ley de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Él nos ha librado de esta maldición de condena, porque eso era la ley para los transgresores, y eso éramos nosotros, transgresores de su ley, y Él nos ha librado. ¿Cómo nos ha librado Cristo de la ley? Primeramente, Él la cumplió perfectamente, y su justicia ha pasado a ser de sus hijos, por lo cual estamos, los verdaderos creyentes a los que Él ha librado, estamos con el manto de la justicia de Cristo, por el cual el Padre no ve nuestras faltas, sino que ve la justicia que Cristo ha hecho por sus hijos. Miren lo que nos dice Romanos 8, versículos 2 y 3. Romanos 8, versículos 2 y 3. Romanos 8, 2, 3 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, hermanos, si se pone a analizar esos versículos 2, 3, 4, 5, vemos allí la misericordia de Dios, la misericordia que Él tuvo para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la misericordia que nosotros vemos en las Escrituras, en cómo somos librados por la pura gracia y misericordia de Dios, por el gran amor de Cristo que se entregó a sí mismo por nosotros, hermanos, por nosotros, con el fin de vivir para Él. Ese es el propósito por el cual todo creyente verdadero ha sido puesto en libertad, con el fin de vivir para Él, para ya no vivir más para nosotros, sino para nuestro amo, para nuestro Kyrios, para nuestro supremo Señor. Ese es un propósito que todo hijo de Dios tiene. Y eso es por amor a vivir para Él. Hermanos, hemos recibido libertad. Mire la tercera línea del párrafo 1. Mire lo que nos dice. Tercera línea del párrafo 1. Hemos recibido libertad. ¿Para qué? Primeramente, para ser librados de este presente siglo malo. Primeramente, para ser librados de este presente siglo malo. Es decir, este mundo está en condena. Este mundo llegará a su fin. Todas las obras que hay en este mundo, juntos con los impíos, será quemada, como dice la segunda carta de Pedro. Pero nosotros, los creyentes, los que Cristo ha comprado primeramente, han sido librados de este presente siglo malo, libres de las llamas del fin del mundo. Segundo, hemos sido librados de la servidumbre de Satanás.
y del dominio del pecado. Es decir, ya no servimos a Satanás, ya no servimos como le servíamos en antes. Quizás en antes teníamos una vida de libertinaje. Oh, sí, vamos a la discoteca. Sí, yo tengo a mi mujer, pero ya, tengo otra. Y no me causa pesar estar con otra mujer. Es decir, hemos sido librados de la servidumbre de Satanás. Todo lo que a Satanás le gustaba, nosotros lo hacíamos. Y de eso hemos sido librados, pero también del dominio del pecado, lo que nos dominaba a nosotros. Hemos sido librados de eso, de la concupiscencia de nuestra carne. Miren, ya no reina el pecado en los hijos de Dios, pero sí está presente aún. Y eso es una victoria, mis hermanos, es una victoria de ser librado del dominio del pecado, lo que agrada a la carne. También hemos sido librados del mal de las aflicciones del tiempo presente. Claro, aunque Pablo nos dice en Romanos 8:16, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, hermanos, a pesar de que el cristiano vive en aflicción día a día por muchas cosas que pasan en su vida, somos librados de esas cosas, pero también somos librados de la aflicción de la carne que causa en los hijos de Dios. Somos librados de esa aflicción, hermano. Somos librados del aguijón de la muerte que todo el mundo teme, la muerte que es un terror para todo hombre, la muerte que llegará a todo hombre. Nosotros hemos sido librados, pero dirán ustedes, ya, yo tengo que morir. Y es verdad, vamos a morir algún día, pero no vamos a morir eternamente para maldición y condena, sino que vamos a morir eternamente para vida, porque el estar con Cristo es un descanso en vida eterna, que los hijos de Dios van a descansar allá en el cielo. Hemos sido librados del aguijón de la muerte, hermanos, de la victoria del sepulcro. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hemos sido librados de eso y de la condenación eterna, lo que nos condenaba, y de lo que ahora el mundo está siendo condenado por su pecado. Qué triste es ver a muchas personas siendo guiados por su concupiscencia y su pecado. Y lo más triste de todo es cuando alguien muere y no muere creyendo en Cristo. Yo sé que muchos de nuestros familiares quizás han muerto así. Y eso es una pena para muchos de nosotros. Y es una tristeza también. No han conocido la verdad y han muerto en condenación. Pero aquellos que creen no mueren en condenación, sino en los brazos de Dios, hermanos. Hemos sido librados de todas estas cosas que nos muestra línea por línea la confesión de Westminster. De todas estas cosas ya no hay condenación. Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los hijos de Dios. A pesar de que Satanás nos apunte y nos diga, eres culpable, no hay condenación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay condenación para los hijos de Dios? Primeramente, porque vuestros pecados han sido perdonados. Y si hemos pecado, abogado tenemos, dice Juan. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Tenemos un abogado, por eso no hay condenación. Pero el hecho de que yo diga no hay condenación no es para tener el libertinaje de hacer lo que usted quiera. Porque muchos, y lamentablemente puedo decir muchos hombres de la doctrina reformada toman o no entienden bien la parte doctrinal y tienen, por decirlo, tienen esa licencia según para pecar. ¿Por qué? Porque no entienden bien Romanos 7.
No entienden bien. Pero el hecho de ser libres, hermanos, el hecho de estar en libertad, no es decir que yo puedo hacer lo que yo quiera. No, porque mi libertad no es mi libertad. Entiendan bien esto. No es mi libertad, sino mi libertad en Cristo. He sido comprado con precio de sangre para ser libre para mi Señor. Mi voluntad es la voluntad de Dios. Eso, como dijo Jesucristo, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. Y asimismo los hijos de Dios tienen esto también que les es dado de parte de Cristo. El hacer la voluntad de un hijo de Dios es hacer la voluntad de Cristo y del Padre y andar en santidad en el Espíritu Santo, hermanos. Eso, hermanos. Ya no hay condenación. Una pregunta, hermanos, o unas preguntas. ¿Te sientes libre del pecado de condena? ¿Te sientes libre? ¿Te sientes libre de esa condenación que atormenta a los que están condenados en el infierno? ¿Te sientes libre de esa condena? ¿O aún tu vida sigue en esta maldición? Quizás te preguntes, ¿aún no veo libertad en mi vida? Mi vida es como un juego a la ruleta. A veces estoy bien y unas veces mal. Encendido algunas veces y muchas veces apagado. Muchas veces en las cosas de Dios, pero más en las cosas del mundo. Amo las cosas de Dios, pero al mismo tiempo amo las cosas del mundo. Y quizás te sientas en dos caminos. Por un lado, el amor a Dios y por el otro lado, amor a todo lo que ofrece el mundo. Quizás te sientas así. Y digas en tu corazón, no sé qué hacer con mi vida, de verdad. No sé qué hacer. Yo creo en Dios, he hecho mi profesión de fe, pero no sé qué pasa con mi vida. Ahora estoy apagado. Y no sé por qué no amo ahora las cosas de Dios. No sé por qué me gusta más estar en el mundo. ¿Será que no estoy convertido? ¿Será que solamente soy una semilla que cayó al filo del camino o entre los arbustos? ¿Será que seré esa semilla? Quizás te preguntes si haya dudas en tu mente, porque muchas veces pasa. Muchas veces pasa en estar en estas dos posiciones. Y siempre defraudando a Cristo, siempre. Y lamentándote en tu corazón. Quizás tu respuesta sea, hermano, quizás tu respuesta sea, hermana, no hay libertad aún para mí. No hay libertad aún. Pero déjame decirte algo. La vida cristiana es una batalla. Es una batalla, es decir, tú no has entrado en un camino para estar sin aflicciones, sin tentaciones, sin pruebas. No, hermano, tú no has entrado en un camino para estar feliz de la vida y caminando sin tropiezos. No, hermano, tú has sido puesto en el camino de Dios, en el camino de la carrera de la vida, en el que día a día debes de batallar contra ti mismo. ¿Por qué? Porque sinceramente hay tres enemigos que tiene el cristiano y contra estos tres enemigos que son poderosos, a veces podemos flaquear. Y el primer enemigo que nos dice las Escrituras es el mundo y sus tentaciones. El mundo que muchas veces podemos ser guiados a entrar en él y deleitarnos en él. Ese es nuestro primer enemigo, el mundo. Segundo, Satanás. Satanás poniendo muchas cosas enfrente de tu vida. ¿Para qué? Para llevarte y ser zarandeado por él y que ya no vayas más al camino de la vida. Ese es nuestro segundo enemigo, el diablo, y es poderoso.
Y nuestro tercer enemigo, que es el más poderoso de los dos, ¿por qué es el más poderoso? Porque vive en nosotros y está en nosotros y andamos con Él siempre. Nuestro tercer enemigo es nosotros mismos. Yo mismo soy mi enemigo. ¿Por qué yo mismo soy mi enemigo? Porque sin querer a veces estoy leyendo la Biblia, pero el celular. 5 minutos en la Biblia, 3 horas en el celular. ¿Es verdad? ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto cuando esto es algo del día a día? Algo de la mañana, de la tarde y de la noche. ¿Qué pasa con todo esto? Hay frialdad. Y hay dudas también. ¿Quién soy yo? ¿Un hijo de Dios o un hijo del diablo? Pero no es que seas un hijo del diablo porque ya has sido comprado. Lo que pasa es que no batallas en tu vida o no batallamos. La vida es una batalla, hermanos. Y si nosotros nos es dada esta libertad, no es para dormir, no es para dormirnos en los laureles, no, sino para estar despierto como el peregrino que estuvo en un caminar donde sintió pesar como sueño, pero no durmió, sino que siguió adelante. Hermanos, a veces los sueños que nosotros tenemos es dormir en las cosas que nos agradan, pero ¿qué tenemos que hacer? Batallar. Tenemos que seguir, porque hemos sido comprados con sangre, no para agradarnos a nosotros mismos, no para agradar a Satanás ni al mundo, sino para agradar a Dios. Esa es la libertad, hermanos, esa es la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Y tercero, ¿cuál es el fin de mi libertad cristiana? ¿Cuál es el fin? Bien, la confesión nos dice 3 cosas de la libertad que hemos recibido. Miren en la quinta línea de la confesión. La quinta línea dice, e igualmente consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia, no por temor servil, sino con un amor filial y con una mente sometida, ¿a quién? A Dios. Entonces, estas 3 cosas nos dice. Primeramente, tenemos libre acceso a Dios. Esta libertad que Dios, Cristo nos ha dado es para tener libre acceso a Dios. La puerta que se había cerrado, o mejor dicho, el cielo que se había cerrado, el cielo es abierto para tener nosotros libre acceso a Dios en oración, en la meditación de la palabra, en estar aquí presentes hoy delante de Dios ante su trono blanco. Ese es el libre acceso a Dios en que ya el velo está roto. Y todos los gentiles que somos nosotros tenemos ese libre acceso para entrar al lugar santo, al lugar santísimo y escuchar la voz de Dios, mis hermanos. Como nos dice Romanos 5.1. Romanos 5.1 les leo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados para acercarnos al trono de la gracia. ¿Con la justicia de quién? Con la justicia de Cristo. Con la justicia que Él nos ha dado. Para eso, hermanos, es este libre acceso. Tener esa libertad para con Dios. Segundo, en rendirle obediencia, no por temor servil, sino con un amor filial. Obediencia a su santa ley. Obediencia al Evangelio de la gracia. Obediencia en someterme a sus mandatos, preceptos y mandamientos. Como dijo Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Él dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros también directamente en esta noche. Él dice así, el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama. No por temor, no por temor, sino por amor a su santa ley. Por eso es
Por eso es lo que debe de haber en nuestros corazones. ¿Qué debe de haber en nuestros corazones? Un desbordar, aquí, un desbordar como un río que se desborda del amor a su ley. Es decir, el cristiano verdadero ama la santa ley de Dios, como dice David. Creo que ya ustedes memorizaron este versículo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día. Es decir, cada mañana el rey David meditaba, todos los días, como yo soy también meditaba todos los días. Todo el día es ella mi meditación, todo el día. Es decir, un hijo verdadero de Dios ama la ley de Dios. Quizás no la cumple perfectamente, nadie la cumple perfectamente, pero se arrepiente cuando incumple un mandamiento de Dios. Se arrepiente. Se arrepiente cuando en el corazón de él hay odio. Se arrepiente cuando hay envidia. Se arrepiente cuando hay egoísmo. Se arrepiente de todo. Y tercero, con una mente sometida. Y esto es lo que habla la conciencia, hermanos. Con una mente sometida. Y esta mente sometida se refiere a la conciencia, que ha puesto Dios en nuestras mentes y en nuestro corazón, en donde Dios habla día a nuestras vidas, mañana, tarde y noche, y de madrugada. Él siempre nos habla por medio de la conciencia. Cuando hacemos cosas buenas y cuando hacemos cosas malas, Él nos redarguye. Él nos redarguye, hermanos. Entonces, usted no está solo. Ningún cristiano está solo. Dios ha puesto la conciencia a cada cristiano, ¿para qué? Para ser guiado también. Pero la base es la Biblia, pero la conciencia nos lleva a ver lo que es bueno y a ver lo que es malo, hermanos. Hebreos 13:18, el apóstol Pablo dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Él lo dijo, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. ¿Por qué? Porque la buena conciencia nace y uno la puede también, ¿cómo? La puede fructificar. ¿Cómo usted puede fructificar su conciencia en andar en las cosas de Dios? Hermano, Dios nos ha dado un libro no para tenerlo guardado, no para tenerlo solamente en la sala abierto como contra los espíritus, contra malas influencias. No, la Biblia ha sido dada para leerla. Y cuando usted lee, usted incrementa en conocimiento. Y cuando incrementa en conocimiento, incrementa en sabiduría. Y cuando usted es puesto a prueba a elegir algo, no solamente son estas dos cosas, sino que su conciencia dará también la razón. Cuando usted hace algo mal, ella apuntará. Por eso nosotros, dice aquí, con una mente sometida a la voluntad de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, hermanos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y cuando dice espíritu, no solamente se está refiriendo a una sola parte, sino al todo del hombre, y ese todo equivale a la conciencia. En vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, ¿qué hay arraigado en vuestro corazón? ¿Qué hay arraigado en vuestro corazón que aún son aguas turbias en vuestras conciencias? ¿Qué hay arraigado en vuestro corazón? Porque a veces nosotros podemos cauterizar la conciencia, diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Podemos enturbiar nuestra conciencia y podemos cauterizarla. Por eso digo, ¿qué hay arraigado en vuestro corazón que aún hay aguas turbias en vuestra conciencia? ¿Qué hay? ¿Tienes una conciencia libre para Dios, a su voluntad, o tienes una conciencia encadenada a tus deseos carnales? ¿Qué conciencia tienes? ¿Una conciencia para Dios o una conciencia para el diablo?
Entonces yo os digo una cosa, ve y miremos nuestro corazón, ¿a quién servís? ¿Si a Dios o a las riquezas? ¿A quién servís? ¿En quién tienes la libertad? ¿En quién te sientes libre? Hermanos, la libertad que Cristo nos ha dado es solamente para Él. Y si estás en un mal camino, solamente resta una cosa. O mejor dicho, solo equivale una cosa. Que esta noche dobles tus rodillas y pide perdón a Dios por tu mala conciencia y por tu mal actuar en la vida. Solo así seremos llamados hijos de Dios. Solo así seremos llamados hijos de Dios. Porque un hijo de Dios resplandece la luz de Cristo, no la luz, o mejor dicho, o no la luz, no la oscuridad del mundo, sino la luz de Cristo. Por eso Él nos dice en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz del mundo significa andar en libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por su mensaje, por la doctrina que usted nos da, en que usted nos ha dado libertad para andar en sus caminos, no para andar en nuestros caminos, sino para someternos a su verdad. Guíanos siempre a andar en santidad, redargúyenos de pecado. Cuando estemos aquí en la iglesia, Señor, usted siempre abra nuestro corazón para ver y entender su palabra, y que sea como Lidia, que usted abrió su corazón para entender y aplicar el Evangelio de la gracia. Padre Santo, ilumina siempre nuestras conciencias con su palabra. Y es verdad, nosotros podemos cauterizar la conciencia con muchas cosas que parecen buenas, pero no, son malas. Ayúdanos a vivir en la libertad cristiana, en su voluntad. Y perdona nuestros pecados si hemos cometido infracción, tanto en pensamiento, palabras y obras. Y que tengamos un buen inicio de semana meditando en su palabra desde hoy hasta siempre. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos por todo, Padre bendito. Amén. Bien.